Vamos a continuar con nuestra exposición de Hebreos 11 que hemos titulado Los héroes de la fe. Hoy vamos a ver este tercer ejemplo de fe a través de la vida de Noé. Si hemos de titular este sermón, podríamos titularlo, yo propongo, la fe de Noé, una obediencia radical que desafía al mundo. Como algunos de ustedes, yo también crecí conociendo esta historia, la historia del arca de Noé. En la escuela dominical desde pequeño nos enseñaron esta historia, nos hablaban acerca de esta enorme arca y de cómo los animalitos iban entrando de dos en dos al arca que construyó Noé. No recuerdo cuántos dibujos coloreé. No lo recuerdo, pero créame, fueron bastantes hojas que coloreamos o trabajitos con foamy que hacíamos en la escuela dominical. Fueron bastantes. Así es que a mí me parecía todo esto una bella historia, una historia bonita, un cuento infantil que tenía un final de ensueño, apareciendo un arco iris en el cielo. Pero ahora, por la gracia de Dios, comprendo que esto no es una historia infantil. Esto no es un cuento infantil. Esto es una historia de fe radical, una historia de juicio y una historia de obediencia extrema. Hoy vamos, como les he dicho, a continuar con esta serie y vamos a acercarnos al versículo 11 del capítulo 11, versículo 7 de Hebreos. Estamos recordando a esos hombres y mujeres que vivieron confiando en las promesas de Dios. Dice nuestro texto: por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca. Preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La historia de Noé nos deja también al menos tres verdades esenciales: obediencia, justicia y juicio. La fe de Noé es como una estrella que también brilla como los dos anteriores ejemplos, en un mundo oscuro, en un mundo dominado por el pecado, lleno de tinieblas. Martín Lutero dijo esta frase: la fe es como una estrella, no se puede ver su luz sino en la oscuridad de la noche. Esta hermosa fe de Noé, hermanos, se desarrolla en ese telón oscuro, en el mundo en que le tocó vivir a este hombre. Un mundo lleno de corrupción, un mundo completamente incrédulo. Solamente 10 generaciones pasaron desde Adán, desde ese comienzo glorioso en el Génesis, desde ese comienzo perfecto ahí en el jardín, en el Edén. 10 generaciones solamente pasaron. Y ahora vemos en la Escritura un mundo totalmente corrompido, en oposición, en rebeldía a Dios. Eso me hace pensar a mí, me hace preguntarme cuántas generaciones se necesitarían para corrompernos. Yo recuerdo en los años 80, en mi niñez, yo soy del 81, en aquellos años, en aquella infancia que me tocó vivir, aún se guardaba en cierta forma, con respeto, el día del Señor. Las familias cristianas acudían a las iglesias desde muy temprano en la mañana. Al terminar escuela dominical, tener el primer servicio, en aquellos años era común que las personas después del primer servicio se quedasen a tener comunión y comían juntos. Y después de eso, por la tarde había un culto vespertino.
¿Qué pasó? Yo recuerdo que desde pequeños se nos enseñaba a evangelizar. Se salía a las plazuelas y a los parques y era muy común ver a algún cristiano predicando el evangelio. En aquellos años aún existía cierto respeto por el texto bíblico y se enseñaba doctrina. No psicología, no positivismo. Era común ver en las iglesias siempre un llamamiento a la fe y al arrepentimiento. Era algo que se miraba constante y presente en la iglesia en los 80s. Pero ahora las nuevas generaciones no tienen ni idea de ese tipo de cristianismo. Las generaciones a las que le llaman la generación Z, la generación Alfa, la generación Beta, o tienen otros nombres también, es decir, los nacidos de los 90 a la fecha, han sido absorbidos por la cultura. Están sumergidos en la tecnología, en este mundo globalizado, y desprecian esa vida de fe que agrada a Dios. Hermanos, así como en los días de Noé, nuestra realidad es desgarradora. Hay gente que no lo puede ver. Hay gente que no piensa o no quiere pensar en eso. En el mundo en el que estamos viviendo y cuál es su condición. Generaciones enteras están alejándose de la fe genuina. Estas generaciones están siendo sacudidas por esa cultura que desprecia las cosas de Dios. La presión para conformarse al mundo, hermanos, es terrible, es tremenda. Quizás aquí ya vemos la mayoría de personas adultas, pero también tenemos un número significativo de menores de edad, de niños. Y quizás usted no entienda o no esté experimentando tanto esa presión como lo están experimentando nuestros hijos. Una terrible presión para conformarse al mundo. Y claramente, hacer esto, conformarse al mundo, es más fácil que resistir. Aquí está este desafío. La fe que agrada a Dios, como la fe de Noé, no es una fe pasiva ni una fe cómoda. Es una fe que actúa, una fe que obedece, aunque el mundo, como en los tiempos de Noé, se burle. Así que nosotros vemos este ejemplo de Noé y aprendemos a través de su vida que Noé no solamente creyó en su corazón, sino que su fe lo llevó a una obediencia radical, una obediencia que lo hizo diferente, lo hizo destacar entre ese mundo corrompido, entre esa generación corrompida. Él era distinto. Hoy la pregunta es, ¿tenemos esa misma disposición a obedecer a Dios, aunque el mundo nos considere locos? Veamos entonces, hermanos, esta primera enseñanza. La fe de Noé fue una obediencia radical. Para ello vayamos al libro de Génesis 6:13, y consideremos algunos versos de esta vida que narran esta historia. Génesis 6:13. Dice la palabra de Dios: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de manera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y qué hizo Noé? Hermanos, Noé creyó que esa era la voz de Dios. Creyó en la voz de Dios a pesar de que no había, Dios con el abanico, no había evidencias.
No había evidencias de que Dios existiera, no había evidencias de que ocurriera lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Sin embargo, Noé creyó a Dios. Dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. De toda esa generación, solamente Noé era diferente y solamente él halló gracia ante los ojos de Jehová. El verso 9 nos dice cómo era Noé. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ya aprendimos en la clase pasada, en la predicación pasada, qué significaba caminar con Dios. Caminar con Dios es vivir una vida de obediencia continua. Solamente Noé buscaba honrar y agradar a Dios. Y cuando Dios le advirtió sobre un diluvio, sobre algo que nunca había ocurrido, hermanos, Noé creyó. Y creyó y se puso a trabajar, hermanos. Aunque nunca antes había sucedido algo así, Noé creyó en la palabra de Dios. Para nosotros es normal, ¿verdad? Si alguien nos hablara de un gran derramamiento de aguas, ¿verdad? De inundaciones, pues no tendríamos problemas por creer, porque nosotros sabemos que del cielo cae el agua, pero nunca antes había ocurrido algo así, hermanos, y Noé creyó que eso iba a pasar. No había señales visibles tampoco de que Dios estuviera airado con el mundo. Qué importante es esto, porque ahorita quiero llegar a una cuestión muy esencial acerca de la fe. No había señales visibles de que Dios estuviese airado en contra de los pecadores. Dios le dice a Noé que viene un juicio sobre los pecadores, pero Noé quizá volteaba al mundo y miraba cómo los pecadores vivían, prosperaban, reían, aun cuando sus vidas ofendían a Dios. No había señales de juicio. Sin embargo, Noé creyó a las palabras de Dios sin necesidad de exigir o de pedir pruebas tangibles. Construye un arca para que te salves tú y tu familia. Ahora, eso no era un trabajo sencillo. El arca debía de medir alrededor de 137 metros de largo por 15 metros de ancho y 3 pisos. Excusas no le iban a faltar a Noé para decir que eso era una obra imposible de hacer. Pero Noé creyó y obedeció. Noé confió en Dios. Él no sabía cómo iba a realizar una obra tan grande, pero confió en que Dios lo ayudaría y comenzó esa obra, comenzó a obedecer. Eso es fe. Eso es la fe, querida iglesia. Y esto me hace a mí pensar sobre la forma en que Dios salva a los pecadores. Dios sigue salvando de la misma forma que salvó a Noé. Lo hace por medio de la fe. El mundo hoy en día no es tan distinto como lo era en los días de Noé. El mundo era pecador e incrédulo. Nuestro mundo es igualmente pecador e incrédulo. Las personas no creen en el infierno. Si usted tiene poco en el cristianismo y tiene hijos y nunca los educó desde pequeños en la fe, y usted les comenta sobre un juicio, sobre que hay un infierno, no te creerán. Se reirán de ti. El mundo hoy no cree que viene un juicio venidero, no cree a las advertencias. Algunos piden evidencias de la existencia de Dios para poder tener fe. Y habría que hacer un trabajo. A veces se piensa, bueno, tendré que estudiar un poco de apologética para poder convencer, persuadir.
a estos jóvenes de que Dios existe, porque el mundo pide evidencias. Otros no creen en Dios y algunos otros sí creen en Dios, pero no creen que Dios esté airado en contra de ellos. Está bien, yo sí creo que hay un Dios, te pueden decir ellos, pero no creo que esté airado, que esté enojado conmigo. ¿Que no me ves como Dios me bendice? ¿Que no ves como Dios me prospera? Y así ríen, hermanos, mientras están pecando y creen que Dios está satisfecho con ellos. Esta generación no cree que la Biblia sea la palabra de Dios. Piden pruebas. Dame evidencias de que ese libro es la palabra de Dios para poder continuar con este asunto. Dame evidencias, dame pruebas para creer. Lo que tú me dices son cosas que nunca se han visto. Un juicio venidero, Dios viniendo a este mundo para juzgarnos a todos. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Dame evidencias. Pero Dios no salva a nadie a través de darle argumentos y llenar su intelecto, satisfacer su intelecto. El asunto es, ¿crees o no crees lo que Dios ha dicho? ¿Crees o no crees lo que Dios ha dicho? ¿Crees esta advertencia o no la crees? Noé fue justo delante de Dios porque su fe no dependía de lo que sus ojos vieran. Su fe dependía de lo que Dios había dicho. Dependía de la palabra de Dios. No cuestionó a Dios. Creyó la voz de Dios, sus palabras. Por eso mismo, iglesia, el mundo no entiende cuando decimos que por fe andamos y no por vista. Porque el mundo anda por lo que ve, pero nadie que anda a través de por lo que ve puede tener la salvación que Dios ofrece. Dios sigue advirtiendo y llamando a los hombres a creer en Él y obedecer. Y ya no solo por medio de la conciencia como en los días de Noé o por medio de esa revelación limitada como en aquellos días. Dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El mensaje es claro. Así que, hermanos, tenemos que anunciarles a esta generación, hijos nuestros, escuchen lo que el Señor dice. Crean. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. ¿Se da cuenta cómo Jesús se presenta como el único medio de salvación? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hijos de esta generación incrédula, escuchen y sean salvos. Así como el arca tenía una única puerta para entrar y encontrar la salvación y ser libres de ese juicio, de ese diluvio, Jesús lo dijo claramente, yo soy la puerta, la única puerta por la cual tú puedes entrar y ser salvo. No hay otra forma de escapar del juicio venidero. Cree. Pero no hay evidencias. Pero aún no está satisfecho mi intelecto. Es cierto. Cuando las personas incrédulas se burlan de nosotros, se burlan porque somos distintos. Y sí es cierto, somos distintos. Vivimos distinto.
como Noé, nuestra obediencia es radical. Lo que hacemos, como vivimos, es extraño para este mundo. Ellos, los que no conocen a Dios, no creen que viene un juicio. Nosotros sí, somos diferentes. Ellos exigen pruebas tangibles de la existencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios existe. Ellos prosperan y ríen ofendiendo a Dios sin temor. Nosotros, en cambio, seguimos el camino de la fe y la obediencia, y ese no es un camino fácil. Pero creemos su palabra. Decía el Salmo que leyó nuestro hermano en la mañana: Dios se reirá de ellos. Ellos ríen ahora, pero Dios se reirá de ellos. Noé obedeció aunque el mundo se burlaba de ellos. Imaginen ustedes las burlas que este hombre recibió durante 40 años mientras construía un arca. La gente lo veía y claro que lo consideraba un fanático. A mí me da sentimiento cuando algunos de ustedes se han acercado y vienen tristes porque los han tratado así en su familia, sus amigos, y vienen y me comentan y los veo tristes. Sí me da sentimiento, hermano. Pero usted no ha sido el único. No ha sido el único al que lo han considerado un fanático. Todos aquellos que han poseído una fe genuina y han vivido una vida de obediencia radical han sido considerados así. No debe de ser un problema para los creyentes que se les considere fanáticos por estar desperdiciando su vida en cosas sin sentido. Usted enfrenta cierta oposición porque está aquí el día domingo y la gente le invita a usted a una reunión familiar o de amigos y usted les dice: no, es que el domingo yo voy a la iglesia, yo estoy en las cosas de Dios. Y la gente se ríe, se burla y usted se pone triste. Y le dicen: usted está desperdiciando tu vida. ¿Qué creen que le decían a Noé? 40 años cortando madera, trabajando esa madera, armando algo que nunca se había visto. La gente le decía a Noé, yo imagino: estás loco, estás demente, eres un fanático. Estás desperdiciando tantos años de tu vida construyendo esto. Pues nuestra fe es igual que la fe de Noé. Nuestra fe también trabaja, también martilla, también edifica todos los días en medio de las burlas, de los escarnios de este mundo, y no debemos de tener problemas con eso. Recuerden que este mensaje del escritor de Hebreos está dirigido a aquellos hermanos cristianos, judíos, que estaban enfrentando cierta oposición, dificultades, y que quizás estaban enfrentando la tentación de volver a su sistema religioso, judío, legalista, porque ya no era la vida tan fácil como antes. Y aquí está este ejemplo, un ejemplo más. Consideren a Noé. Consideren a este hombre que obedeció a Dios, trabajó, martilló y edificó todos los días, enfrentando las burlas del mundo. Y si esos hermanos hebreos se sentían solos, porque toda su comunidad los miraba ya raro, como diferentes, porque ellos habían abandonado el judaísmo y ahora ellos se sentían rechazados, se sentían solos. El escritor les pone este ejemplo. ¿Cómo creen que se sentía Noé? Él solo
Solamente Él. Ahora, el caso de los cristianos judíos, no estaban solos, había una comunidad de creyentes. Nosotros a veces nos sentimos solos o sentimos tristeza cuando se nos rechaza en esta sociedad a causa de nuestra fe. Ese no debe de ser ningún problema para nosotros. Porque todas los creyentes, todas las personas que han tenido esta fe salvífica, experimentan este tipo de cosas. Pero nosotros, al igual que Noé, hermanos, brillamos, resplandecemos como una estrella solitaria en medio de ese firmamento oscuro. Esa estrella que está brillando ahí, dando su luz en medio de la oscuridad. Somos diferentes. Las personas seguían sus vidas como si nada mientras estaba ahí este fanático. Noé predicaba, 40 años estuvo predicando y no pasaba nada. Nadie creía, todo seguía igual. Seguramente las personas pensaban, son ideas tuyas. No puedes tú comprobar que esa fue la voz de Dios. Son ideas tuyas. Es lo mismo que el mundo te dice cuando vas y le presentas el evangelio y le dicen, sí, pero es que ese libro no son ideas, no es la palabra, son ideas de hombre. Jesús dijo, Mateo 24:39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No creyeron, no entendieron, no recibieron el mensaje hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, demasiado tarde. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos, segunda enseñanza. Hemos dicho que la vida y la fe de Noé fue una obediencia radical. Lo segundo es que la fe de Noé también nos revela la justicia de Dios. Dice el verso 7 en la segunda parte, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hay otro pasaje en la segunda carta de Pedro que habla también de Noé y se nos dice que Noé fue un pregonero, un anunciador de justicia. Noé expuso el pecado de su generación. Cuando él construía el arca, Noé predicaba con sus obras. Cuando él estaba construyendo esa enorme obra, eso era un mensaje silencioso de juicio. Charles Spurgeon dijo, cada clavo que Noé clavaba era un sermón. Cada golpe de martillo proclamaba la justicia de Dios. Hermanos, esto está presente hasta el día de hoy. La obediencia de un creyente revela el pecado de los que lo rodean. Es inevitable. Ahí estaban los hermanos hebreos enfrentando esas dificultades por sentir ese rechazo. Es inevitable que esto pase. Pasó con Noé. Bueno, podemos recordar desde el primer ejemplo, pasó con Caín. Pasó con la historia de estos dos hermanos, uno encelándose del otro hasta el punto de matarlo. Porque una vida de justicia, de rectitud y obediencia ante Dios evidencia la pecaminosidad de los que están a su alrededor. Noé proclamó la verdad de Dios y este hombre era un testimonio viviente de la justicia de Dios porque él hacía lo que Dios le pidió. Dedicó toda su vida hasta ese entonces, hasta antes del diluvio, 40 años a construir lo que para el mundo era una locura y mientras él obedecía, el mundo se reía. Pero ¿acaso no es lo mismo hoy, hermano? Nosotros vivimos en obediencia a los mandamientos de Dios. Nuestras vidas son distintas, no robamos, no matamos, somos pro vida, no mentimos, no blasfemamos,
respetamos a nuestras esposas, no somos adúlteros ni fornicarios, tenemos en orden nuestras familias. Como Noé, estamos construyendo, edificando por la gracia de Dios y con mucho esfuerzo una vida de justicia en obediencia a Dios. Ahora, eso es un testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. Todas estas cosas bellas y buenas que he dicho acerca de los hijos de Dios, de nosotros, el mundo lo valora. El mundo nos dice qué bueno que hay gente como ustedes, son un ejemplo a seguir. Por supuesto que no. Nosotros vivimos así y quisiéramos compartir esa belleza con el mundo que nos rodea, pero el mundo no lo aprecia. Quisiésemos que nuestras vidas justas, en obediencia a Dios, despertara el interés de otros a querer vivir así, arrepentirse de su vida de pecado y buscaran lo que nosotros por gracia tenemos. Pero no es así. Nuestro alrededor no se arrepiente, sino por el contrario nos rechaza y persiste en su incredulidad. Palabras del Señor Jesús, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No somos atractivos para el mundo. Así es que el escritor, aquí está este mensaje, claro, para aquellos primeros hermanos. No esperen ser atractivos para aquellos que no obedecen la fe. No esperen ser atractivos para ellos. Ellos hacen lo malo y aborrecen la luz y por eso no vienen a la luz. Porque si se acercan a la luz, sus obras son evidenciadas, son reprendidas. Se dice que un día hubo una exposición de un pintor muy famoso y se presentaron sus cuadros, sus pinturas en una galería. Había en esa exposición cuadros de un valor incalculable, de una belleza indiscutible, obras selectas de este genio de la pintura. La exposición contaba con visitas guiadas y pues un experto iba guiando a grupos a través de las salas del museo. En uno de esos recorridos se dice que el guía notó a alguien del grupo distinto, de una manera extraña. Miró que alguien del grupo venía en ese recorrido muy desinteresado y distraído. Su rostro reflejaba aburrimiento y se sentaba a esperar mientras los demás recorrían las salas. Él se sentaba a esperar, trataba de sacarle plática a las personas porque se notaba que estaba aburrido. Al final del recorrido, el guía se acercó a este señor y le preguntó: ¿se encuentra usted bien, señor? El hombre, con una completa sinceridad y enfado, le respondió: mire, amigo, la verdad es que a mí no me parecen gran cosa estas pinturas viejas. Entonces el guía le respondió: señor, yo le recuerdo, caballero, que las obras que están aquí no están aquí para ser juzgadas, pero los espectadores sí. ¿Qué pasó, hermanos? Este hombre evidenció su falta de cultura, su falta de conocimiento. Las pinturas evidentemente eran bellas, eran hermosas, pero su respuesta ante esa belleza, hacia esa genialidad, demostró que era un ignorante, que era una persona incapaz de apreciar la belleza de esas obras. Hermanos, Noé no estaba en juicio. El mundo se burlaba y juzgaba como si Noé fuese quien estuviese en el banquillo de los acusados y habría que deliberar si Noé estaba loco o no. El mundo sentó a Noé en una clase de juicio diciendo: ¿este hombre estará loco o no? Pues todos decían que sí, pero Noé no era el que estaba en juicio. Era
el mundo mismo que se juzgó a sí mismo a través de su respuesta a la vida justa de Noé. Cuando ellos se burlaban de Noé, evidenciaron la clase de corazón corrupto que ellos tenían. A él lo juzgaban como un inconsciente que desperdiciaba su vida. Y así, hermanos, evidenciaron que eran ellos quienes verdaderamente estaban desquiciados al no obedecer a la advertencia de Dios. Yo creo, hermanos, que el ejemplo de Noé nos dice que el cristianismo nunca podrá estar bajo el juicio del mundo. El mundo lo hace. Intenta poner al cristianismo en juicio, ¿verdad? Pero cuando ellos hacen eso y dan sus veredictos acerca de lo que somos los cristianos, lo único que hacen es evidenciar lo corrupto que están ellos. Su rechazo refleja con certeza lo malvado que es su corazón. Veamos ahora este tercer último punto, hermanos. La fe de Noé nos surge a prepararnos del juicio venidero. Versículo 39, Mateo 24, 39. Se los recuerdo, lo acabo de mencionar, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En Génesis Dios le dice a Noé, entra tú y tu casa en el arca, prepárate. Entren ya, prepárate. Evidentemente, hermanos, el arca es una imagen de Cristo. Y así como Noé entró en el arca para ser salvo del juicio, es necesario que si alguno quiere ser salvo, tiene que venir y entrar en Cristo. Solamente Cristo es verdadero refugio. Solamente Cristo es verdaderamente salvación del juicio venidero. Con claridad nuestro hermano lo expuso en esta mañana. Solamente Cristo puede darnos salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El juicio de Dios es seguro. Es segurísimo. Y aunque el mundo hoy viva despreocupado, hermanos, el juicio de Dios vendrá. Y de la manera que está establecido para los hombres, dice este mismo libro de Hebreos, los hombres morirán solamente una vez y después el juicio. El juicio está a la puerta. Señor Jesús dijo en Mateo 24, porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, Noé entró en el arca y ellos seguían de incrédulos, sin creer. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Iglesia, la fe de Noé nos desafía a vivir una obediencia radical en medio de un mundo adverso. Debemos de ejercitar esta fe, esta confianza en las promesas de Dios. Debemos de vivir de esa manera. Aun cuando el mundo nos ridiculice y vea nuestra extraña manera de vivir, hermanos, debemos de perseverar porque sabemos que su palabra es verdad, que lo que ha dicho sucederá. Obedecer no será fácil. Obedecer nunca ha sido fácil.
si Adán, estando en ese estado de perfección, desobedeció? Teniéndolo todo, desobedeció. ¿Qué será del hombre ahora que ha sido engendrado en pecado, en corrupción? Donde el mundo a nuestro alrededor ahora está en completa oposición a Dios. Obedecer a Dios, vivir como cristiano, nunca ha sido fácil. Eso me hace pensar en tantas cosas que tenemos que reformar. Me da tristeza que quizás que hayamos hecho de nuestra vida o de nuestro cristianismo algo ya rutinario o algo fácil. Que alguno de nosotros haya llegado a pensar que con lo que servimos al Señor somos buen ejemplo para las generaciones venideras. Nuestra obediencia tiene que ser radical. Si queremos ser ejemplos como estos hombres que están aquí, que están puestos como ejemplos para las generaciones que ahora estaban enfrentando problemas, hermano, nuestra obediencia tiene que ser más radical. Tenemos que ser más fuertes, más sólidos en nuestra obediencia a Dios. Tenemos que tomar determinaciones en nuestras vidas para hacer lo que sabemos que Dios nos ha mandado hacer. Tú sabes cuáles son las cosas que aún están por reformar en tu vida y están ahí en espera de ser alcanzadas. Pero hay un costo que pagar. No esperes que eso se vuelva más fácil con el tiempo. Hazlo ya. Martilla, edifica ya. No tenemos todo el tiempo. No tenemos toda una eternidad para ser ejemplo para nuestros hijos. No tenemos tanto tiempo, hermano. Estamos un breve tiempo aquí en esta vida. Y si queremos impactar la vida de nuestros hijos, ser ejemplo para ellos de hombres que vivieron para Dios, sirvieron a Dios, o como el ejemplo pasado, como no, caminaron con Dios. Hermano, nos va a costar. Una reforma tiene un alto costo. Y eso es estar apartado de este mundo, apartado del mundo, viviendo como Dios nos ha dicho que vivamos. Y sí, al igual que Noé, puede que pase mucho tiempo sin que veamos resultados. Sin embargo, tenemos que perseverar. Tenemos 10 años en esta congregación, hemos hecho reformas progresivamente. Hermanos, y a veces como pastor uno dice, ¿dónde están los resultados? Y no estoy hablando de números, estoy hablando de crecimiento en áreas espirituales, en cosas que como pastor uno va edificando. Pues puede pasar mucho tiempo, hermanos, sin que veamos resultados, pero tenemos que trabajar, ser obedientes cada día, obedecer a Dios. Porque creemos lo que Él ha dicho. Debemos perseverar en la fe y en la obediencia. Ahora yo te pregunto, ¿tú vives personalmente por fe? Porque no estoy hablando de la iglesia como una organización. La iglesia está compuesta de personas. Tú eres parte de esta iglesia y tu vida impacta directamente en el ministerio de esta iglesia. ¿Vives por fe?
Tenemos, hermanos, que considerar estos ejemplos. Ahora, los receptores de esta carta eran personas que estaban quizás considerando volver atrás, porque la cosa estaba difícil, ¿no? Y ahora estamos nosotros, hermanos, acá 2000 años después, enfrentando las mismas situaciones. Hermanos, pero Cristo es suficiente. Cristo es nuestro único refugio. Cristo nos va a salvar. Y así como entramos por esa puerta, dice, saldremos. Cuando venga el juicio, nosotros estaremos a salvo, no por nuestras propias obras, sino porque por su gracia Dios nos concedió tener fe en esa puerta y entrar y ser salvos. Si alguno no ha entrado por esa puerta, la puerta de salvación aún está abierta. Pero considera el costo. Considera el costo, porque no es tan fácil como quizás lo hayas escuchado en otra ocasión. Considera el costo, porque venir a Cristo es venir a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, aun cuando no tenemos evidencias tangibles. Oremos, hermanos. Padre,